Como ya saben, el 30 de noviembre de 2010 cambió toda la realidad para el sur del Atlántico. Han pasado ya 2 años, ya vamos para 3 años, y aun cuando han pasado 3 años, no parece que hubiese pasado todo ese tiempo, porque seguimos viendo cómo la gente sigue esperando reacción del gobierno, sigue esperando que haya construcción, reconstrucción mucho más rápido de lo que se ha venido dando, y por supuesto, la gente sigue esperando que las promesas que les han venido haciendo desde entonces se hagan realidad. Así pudimos cubrir lo que pasó en ese momento. Del 30 de noviembre del 2010 al 7 de diciembre de 2010 fueron 2 semanas bastante críticas, porque el río empezó a meterse y fue cuando empezó todo el éxodo masivo del sur del Atlántico, y pudimos ver cómo la gente, en medio de lo que pudo, porque pues obviamente el agua les sorprendió, pudo sacar sus animales y pudo sacar sus cosas, y tuvieron que improvisarse albergues. Este que vemos arriba es justo en la parte que sigue al sur del Atlántico, es decir, justo al frente, la zona que divide Atlántico con Bolívar, es justo después de el canal del dique, y por supuesto es una zona de sedimentación, es una zona que no está para nada en condiciones para ser habitada, y sin embargo, por todo lo que pasó, por toda la premura, por la manera como el agua entró, la gente tuvo que armar allí sus cambuches para poder sobrevivir todas esas primeras semanas. Y luego lo que ven en las siguientes imágenes, pues así llegó a estar el sur del Atlántico en las primeras 2 semanas, y a medida que fueron pasando los días, ese fue lo que muchos llaman el diciembre más tenebroso pues del sur del Atlántico, el agua empezó a subir, y cuando ya llegó la Navidad, el agua estaba completamente arriba, alcanzó una altura de 10 o quizás más metros, porque todos esos pueblos llegaron a desaparecer. Estamos hablando de Ponedera, estamos hablando de Campo de la Cruz y de Santa Lucía, que fueron los municipios que se tomaron la agenda mediática en esos días, porque fueron los que más, sus imágenes fueron más impactantes. Y la última imagen que vemos allí denota cómo ese albergue todavía sigue funcionando, cómo casi 3 años después la gente sigue viviendo en esas condiciones. Bueno, como ya les he mostrado, ese es el especial, y básicamente se dividió en 5 módulos, contar un poco qué fue lo que pasó, es decir, cómo el agua llegó, porque el 30 de noviembre de 2010 se rompió el dique, cuáles habían sido las alertas que la gente le había enviado semanas previas al entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Berano, y sin embargo él se hizo célebre por decir que el Atlántico estaba blindado a cualquier emergencia invernal, y 2 semanas después esto pasó. Entonces obviamente ahora se le recuerda como el el gobernador que decía que el departamento estaba blindado, y sin embargo tan blindado estaba que llegó a estar inundado por 5 o 6 meses. Un segundo módulo de este especial fue el cierre del boquete, es decir, una vez se abre ese boquete, llegó a tener 240 metros, entonces estamos hablando de una vía dique que protege el sur del Atlántico del río. Se llegaron a romper 240 metros de longitud, pues todo el río Magdalena se volcó al sur del Atlántico. Para poder evitar que siguiera la inundación, o para poder detener mejor la inundación, pues tenía que cerrarse el boquete. Ese fue un segundo gran proceso tortuoso, porque duró prácticamente 2 meses ese cierre, y fueron 2 meses continuos en que el agua seguía y seguía entrando, y la gente estaba a la espera en los albergues de que se cerrara el boquete, porque significaba que iba a haber mucha más agua en sus casas. El tercer módulo fue, una vez ya han cerrado el boquete y le dan a la gente la tranquilidad de que no va a entrar más agua, sencillamente el agua que está allí ya está estancada, bueno, ¿cómo vamos a sacar esa agua? Eso también fue otro proceso bien complejo, tanto que aún hoy hay unas zonas todavía inundadas y que ya definitivamente no se van a poder recuperar y no van a volver a ser zonas de cosecha como en efecto lo eran antes del 30 de noviembre de 2010. Y bueno, los últimos 2 módulos son más ya en respuesta a lo que se originó como parte del proyecto del curso de las regalías y de la ola invernal, que es básicamente contar cómo ha vivido la gente todo este tiempo. Aún hay 1.100 familias viviendo en albergues, y cómo o por qué ha sido tan lento ese proceso de reconstrucción, en qué tanto han fallado, qué tanto se han demorado tanto la nación como la gobernación para ayudar a esos 1.100 atlanticenses que siguen viviendo en los albergues.